Muchas personas creen de buena fe que los judíos son perversos y se vuelven anti-israelitas, antijudíos. Y eso es un absurdo. Nuestro Señor es judío. Aquí hay que hacer una distinción semántica y una distinción fina que pocos saben, y es la distinción entre el judío sionista y el judío normal. El judío normal es una persona que actualmente, y de unas décadas para acá, sale a las calles de Tel Aviv, su capital, la capital de Israel, Tel Aviv, diciendo con pancartas en inglés, en hebreo, en los idiomas de la región: "We are not Zionists". Nosotros no somos sionistas. Y están en contra de las medidas que toma su gobierno sionista, encabezado por el señor bestia apocalíptica, Benjamín Netanyahu. ¿Cuál es la diferencia entre un sionista y un judío común? Aunque sea rico y famoso, puede no ser sionista. Y hay sionistas que no son de raza judía, ¿sí? Son totonacas, como Juárez, es zapoteca, ¿sí? Como Juárez, que por cierto, dicho sea de paso, es el principal asesino de indígenas de nuestra historia. Ya se los platicaré al ratito. Así que si el señor malo quiere parecerse a Juárez, pues tiene que invadir una población de Sonora, bombardearla y matar 1,500 personas. Sí, ya oíste, Peje, si quieres parecerte a Juárez, por favor, manda un piquete de mercenarios a Bacum, Sonora, bombardea la iglesia, ¿sí? Y sin piedad asesina a los 1,500 yaquis que están esperando ahí, que el gobierno no les quite sus tierras. Eso es una de las tantas cosas que tendrías que hacer si quieres gobernar como Juárez gobernó. Sé un asesino de los indígenas de tu patria, de nuestra patria. Volviendo al punto, estábamos en que hay que distinguir entre el judío sionista y el judío común y corriente. Judío, israelita de sangre, de herencia, de cultura, hasta de religión, pero que ellos no solamente no odian al cristiano, lo ven como podemos nosotros ver a una persona de otra religión. Los verdaderos católicos no vemos a las personas de otra religión con odio. Las vemos como hermanos, tal vez hermanos separados, pero las vemos con caridad, al mínimo, cuando menos con respeto, ¿no? Y el judío sionista es el que encabeza desde los primeros albores de la historia el movimiento anticristiano. Aquí vamos a entrar ya más a fondo en materia. Este material se llama Los 7 frentes de la masonería, ¿sí? Los 7 frentes de la masonería en México y en el mundo, y voy a comenzar a explicar. Comenzamos por explicar en dónde empieza el drama que hoy estamos viviendo todos y que nos dejó esta sensación tan terrible de derrota, aunque bien pensado, unos días después, mi sensación no es de tristeza, ni de miedo, ni de enojo, es de alegría, porque nunca ganarse el cielo había sido tan fácil, ¿sí? Que es la frase que usa... Otra vez, ¿no? ¿Sí? Como decía Joselito. Sí, como decía Joselito, Mamá, ¿no? el cielo se puso. ¿Sí? El cielo se puso de barata. ¿Qué hay que hacer? Estar del lado correcto de la historia, del lado cristiano de la historia. Nada más así de fácil. Es muy sencillo distinguirlo. Todo empieza, el drama humano empieza con el pecado original. El pecado original hubiera podido no cometerse. Es decir, Eva hubiera podido no desear ser Dios, pero fue su decisión. La decisión de Eva no es comerse una manzana. De hecho, hay muchos protestantes, en Estados Unidos sobre todo, millones de protestantes, incluso mexicanos o de origen latino, que creen que literalmente Eva fue a un lugar físico, arrancó una manzana y se la comió. Bueno, es de un nivel de estupidez patético, ¿sí? No, el pecado original no fue eso. El pecado original consistió en que la serpiente antigua le dijo a la mujer: no es cierto que si comen del fruto del árbol prohibido morirán. No, es que Dios sabe muy bien que el día en que ustedes coman de él,
de lo prohibido, intentar destronar a Dios, se les abrirán a ustedes los ojos y entonces ustedes serán Dios, no como Dios, serán Dios y conocerán lo que es el bien y el mal y podrán definir lo que es el bien y el mal. Ojo con lo que acabo de decir. ¿Qué hace la Constitución de la Ciudad de México? ¿Reconoce el bien o el mal o define lo que es el bien y el mal? Define. Este montón de células no es un ser humano. Ese es el pecado original, justamente. Lo que anda haciendo Marcelo Ebrard, ¿sí?, es ya proponer, no fue un lapsus lingüe, lo que anda proponiendo es extender el aborto irrestricto en todo el territorio nacional, porque es exactamente el pecado original. Es la misma historia que el demonio quiere que se repita en todos los países, en todas las naciones y en todas las familias. Que la ética no sea algo que se descubra, que la ética sea algo que se invente. ¿A partir de qué? De la opinión auténtica de cada persona según sus pasiones, según sus apetitos, según sus deseos momentáneos. Es el libertinaje absoluto para definir las normas en vez de acatarlas. Por supuesto que la tesis principal del demonio, hoy en boca de grandes académicos mexicanos, incluso de muchos de los adversarios del PG, la cantaleta favorita es: no hay principios universales, no hay algo así como ley natural, no hay algo así como un derecho natural. Claro, yo les podría dar muchos argumentos en contra. Los romanos, por ejemplo, se atuvieron durante todo lo que duró el Imperio Romano, más de 1000 años, a lo que fue la ley natural. En Roma decían los jueces, los magistrados, los ciudadanos, las mujeres: nasciturus pro natur habemus, lo concebido, lo que está por nacer, que es el nasciturus, téngase por nacido. Entonces el feto era un ciudadano romano, con derecho a la vida y protegido por el Estado. Bueno, entonces la primer gran ruptura del hombre con Dios es el pecado original, que no acata la norma natural de nuestra propia naturaleza humana, sino que inventa una ley, como la ley del aborto en México, o la ley de la marihuana recreativa, o la ley del divorcio que inventa Juárez, la introduce Juárez en México, o las que quieran. La inmensa mayoría de nuestras leyes son contra natura, sobre todo las leyes que ahora protegen lo que se llama preferencias sexuales minoritarias, que todas, excepto hombre y mujer, están contra natura. Entonces el pecado original, quiero que quede muy claro, no es pues comerse una manzana, es querer ocupar el lugar de Dios. Y si Dios hizo unas leyes naturales de acuerdo a los seres que creó, porque todos los seres de la creación tienen sus propias leyes, en ese sentido el pecado original es: no quiero tu ley, quiero la mía. Y es aquí donde voy a hacer alusión al himno de Lucifer. Pásame ese libro, por favor. Que es una canción que cuando todo el mundo la escucha, todo el mundo se desgañita y se entusiasma, y es la famosa canción de My Way. A ver, escúchenla por favor con cuidado. Dice: el final se acerca ya, y lo esperaré serenamente. Ya ves que yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la intensidad sin conocer jamás fronteras. Ojo con esa expresión. Hoy es el lema de las abortistas: sin conocer jamás frontera. Y bien, sin descansar y a mi manera. Ojo con esa expresión. Es el pecado original. A mi manera, Señor, no a la tuya. ¿Sí? Jamás tuve un amor que para mí fuera importante. ¿Cómo es posible que una señora escuche cantar a su marido: jamás tuve un amor que para mí fuera importante, y le aplauda, y lo abrace y lo bese? Pues la que sigue, ¿no? O el que sigue. Tomé solo la flor y lo mejor de cada instante.
Interpreten, por favor, no se queden Todo con es la música. desechable, todo es desechable. O sea, porque Todo es desechable. Viví y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Y sí, todo esto fue a mi manera, porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir. No hay por qué hablar, ni qué decir, ni qué llorar, ni qué fingir. Puedo seguir hasta el final, a mi manera. Tal vez lloré, tal vez reí, tal vez gané, tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré, también amé. Puedo vivir hasta el final, a mi manera. Firma Lucifer. sí, claro. Por favor, Y es- piénsenlo. Sí, claro, por supuesto. Bueno, es una canción, ¿no? Ese tipo de bueno, Es la canción más famosa de la tierra. Claro, y es un rolón. Es el o sea, himno de Lucifer. Sí. pero aquí Además, hermosísimamente sí, cantado. No, o sea, es Oigan a Frank Sinatra, es el bueno. máster del máster, Frank Sí, Sinatra. oigan a Plácido Domingo, a Pavarotti. ¿no? Es impresionante cómo lo interpretan y cómo la gente se traga todo el veneno de la serpiente. Hay que vivir a mi manera. Cuando mi tesis central como psicólogo es que el amor nunca es a mi manera, el amor siempre es a tu manera. De hecho, el primero que pone el ejemplo es Cristo, es Dios. ¿De qué manera ama al hombre? ¿A su manera o a la nuestra? A la manera del hombre. A la manera del hombre, al grado que se hace hombre. Porque él en su infinita omnipotencia hubiera podido decir, bola de brutos están perdonados y la que sigue. Y él no, prefiere morir por nosotros a nuestro modo, a nuestra manera, para redimirnos. Entonces, es línea por línea lo que vamos a llamar corriente antropocéntrica. Ojo, ¿cómo se define la masonería? ¿Cómo se define el sionismo? ¿Cómo se define el judío no normal, sino el judío sionista? Se define como un judío sionista. Y ahorita os voy a explicar por qué se llama sionista. Antropocéntrico. El que mejor lo expresa en el siglo XX ya es Sigmund Freud. Poco antes de morir, le pregunta a su discípula más cercana, una muchacha de nombre Ilse, le pregunta, maestro, ¿cuál es su herencia intelectual para la humanidad? Y Sigmund Freud contesta, 3 cosas nada más. Nada antes del hombre, nada por encima del hombre, nada después del hombre. Es el himno de Lucifer. Y de hecho Freud es de los grandes arquitectos de la cultura de la muerte, junto con Margaret Sanger y otras muchas heroínas del malo. Y cuando digo malo quiero hacer la doble alusión al príncipe de las tinieblas y al presidente electo. Bueno, pejidente para ser más exacto. ¿Sí? Entonces, la corriente antropocéntrica, donde nada antes del hombre, nada por encima del hombre, nada después del hombre, es el himno, junto con el himno de A mi manera, lo que define la postura sionista. Soy solo yo y mi voluntad, y nadie más tiene derecho a decirme lo que debo hacer, lo que conviene hacer, porque yo solo hago a mi manera lo que quiero hacer, porque además jamás hubo para mí un amor que fuera importante. Es fundamental entender esto. Terrible. Bueno, y todo el mundo, hasta las chavas del Colegio del Sagrado Corazón, cantan a mi manera como si fuera un himno a la Virgen María. ¿Frank Sinatra era masón? Que por supuesto que era masón. La inmensa mayoría de los actores famosos de Hollywood son masones. O lo fueron o son. ¿Sí? Y además narcotraficante de la más alta escuela. y mafioso. Y mafioso, pero de la más alta escuela también. Pues bueno, de ahí la película El Padrino. Sí, pues, es un padrino. Sinatra es un padrino. ¿El padrino salió de Frank Sinatra? No, bueno, de hecho en una de las escenas de la película, como tal, el padrino trae a su sobrino y su sobrino es el que lo avienta para cantar y es supuestamente Sí. Frank Sinatra. Ujú. Y de ahí Así Frank es. Sinatra, que es dentro del mundo de los Sabía que era narcos. narcotraficante. Es narcotraficante, pero alto jefe. Es capo di tutti capi. O sea, jefe de todos los jefes en la cúpula. Ujú. Quedó claro lo que es la postura antropocéntrica. La vamos a contrastar con la posición cristocéntrica, que es totalmente lo opuesto y es la posición verdaderamente cristiana, verdaderamente católica, que sabe que la ley no se inventa, no se deforman, se reescriben o se interpretan
los artículos de la ley natural, que están centrados sobre todo en el decálogo. Entonces, el verdadero cristiano, el judío no sionista, acata la ley natural. Como una parte también de la ética, ¿no? Lo ético es lo natural, de que lo debe natural ser. es lo ético, porque la ética es lo intrínsecamente correcto para la naturaleza de cada ser. No importando incluso la No religión. importa el credo puede ser religioso. ateo, puede ser ateo. Puede pero ser ateo y ser ético, Pero claro, ser que el tenga mejor. y que Sí. respete la ley natural. y que respeta la ley natural. De hecho, los diálogos más inteligentes que yo he tenido respecto de muchos temas como este, curiosamente es con ateos. Y me ha tocado la fortuna de llevar a la pila del bautismo a unas cuantas docenas, discutiendo de ética. Ujú, ujú. ¿Sí? Discutiendo de ética y de psicología, acaban diciendo, bueno, me hace sentido que haya una verdad absoluta, me hace sentido que haya un ser absoluto. Sí, le dije, es que tú no es que no creas en Dios, es que no lo has conocido. Es como si me dijeras, yo no creo en las matemáticas, pues es que no las Pues, conoces. claro, o sea, no hay Sí. discusión. O no creo en la física, pues es que no la conoces. Entonces, si no crees en Dios es que no lo conoces. Porque además, dice Santo Tomás de Aquino, que la vía regia para conocer a Dios no es la fe, no es la revelación, no es la Biblia, es la inteligencia humana. Y eso lo dice el doctor de doctores de nuestra Santa Madre Iglesia, ¿no? Y afirmado por todos los papas que tuvieron la dicha de desarrollarse intelectualmente bajo la batuta y la inspiración de Santo Tomás. Entonces la postura cristocéntrica recibe y escucha y graba en su corazón la promesa de Dios al pueblo elegido. Fíjense qué belleza. Esta será mi alianza contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones y ya no te llamarás más Abraham. En adelante tu nombre será Abraham, con doble A y H intermedia, para indicar que yo te he constituido en padre de una multitud de naciones. Te haré extraordinariamente fecundo. De ti suscitaré naciones y de ti nacerán reyes. Estableceré mi alianza contigo y con tu descendencia a través de las generaciones. Mi alianza será una alianza eterna y así yo seré tu Dios y el de tus descendientes. Yo te daré en posesión perpetua a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, esa tierra donde ahora resides como extranjero, y yo seré tu Dios. Está en la Biblia, lo tomé literalmente, sin quitarle ni ponerle nada, pero aquí viene lo más interesante. Viene la doble interpretación. La interpretación teocéntrica o cristocéntrica y la interpretación cristocéntrica. En la interpretación sionista antropocéntrica, ¿qué es la Tierra? El planeta Tierra. ¿Sí? Es más, ¿qué dicen los sionistas? Como Netanyahu o Macron, el presidente de Francia, o Zapatero, el presidente español, o el actual Pedro Pablo no sé qué, el apellido. ¿Panteísmo? No, no es panteísmo, no, es peor que eso, mucho peor. El panteísmo es una creencia medio ingenua que consiste en creer que la tierra es Dios, que ese árbol es Dios, que tú eres Dios, que yo soy New Dios. Age. El New Age, que es otra materia de la que espero poderles platicar en una próxima sesión. No, el problema es que en la concepción sionista, Dios, ojo, les escrituró la tierra. Eso es exactamente lo que piensan los jefes sionistas. Es exactamente lo que piensan los jefes masones. La tierra es nuestra por promesa de Dios. Como propiedad. Como propiedad. Nos escrituró la tierra. Su herencia. Solo a ellos. Solo a Solo ellos. a ellos. Claro. ¿Cuántos son? No más de 15,000 personas en el planeta. No pasan de 15,000. Híjole, pues qué ruido hacen, ¿eh? ¿Ruido? Claro, están las principales familias. Rothschild, Rockefeller, Cunan Love, Goldman Sachs, Morgan, etc. La corona Lazar. inglesa, ¿no? La corona inglesa dicen que es así como la cúpula, ¿no? ¿Sí? La cúpula es Rockefeller, Rothschild. Sí, y ellos están partiéndose el queso siempre. A veces se pelean, a veces fingen pelear. A ver, ¿ustedes creen que Rusia y Estados Unidos alguna vez realmente fueron rivales? Mentira. Dicen que el comunismo nació El comunismo nació en Occidente. en
Marx con... Bueno, nada más les voy a dar un pequeño ejemplo de cómo son lobos de la misma camada, ¿sí? Que fingen pelearse entre sí para que alguno de los ingenuos que lo estamos viendo tomemos partido. ¿Saben quién financió a Hitler? Estados Unidos. Físicamente, con dólares, con oro, con petróleo, con diamantes, con riquezas incontables. ¿Quién financió a Hitler durante 10 años o más? ¿Judíos? Rockefeller, Oye, ay. sionista de hueso colorado, Sí, claro. no judío. Por favor, no vuelvan a usar la palabra judío. Sionista. Sionista. Nuestros adversarios no son los judíos, Claro. son los sionistas. Ellos son, digo, los judíos. El que son sean judíos son nuestros de raza no mayores, tiene nada que ver. Claro, Es accidental. Y de hecho ni son tan judíos. No, son házaros. claro. Ni siquiera son semitas. Oye, Esa es ahorita otra historia. Te digo porque me brincó y lo tenía que descubrir, Sí. pero vi en el internet una foto donde el Papa Francisco está besando la mano de Rockefeller. Yo Sí. digo, ¿será como que esto a propósito o será que, como por qué, sabiendo quién es Rockefeller? Ese gesto significa infinidad de cosas que podemos interpretar. La verdad, sinceramente, solo Dios la sabe. Igual como dicen que Solo sé que no sé nada. Ok. Sí. O sea, es de esos misterios que yo creo que no vamos a poder develar en la tierra. ¿Por qué el Papa Francisco le besa la mano a Rockefeller? ¿Es un hecho cierto? Puede ser un gesto de amistad, un gesto pastoral de conversión, Pero si fuera con varios lo entenderías, pero si no específicamente específicamente con Rockefeller, pero va también direccionado. con el jefe de la logia máxima de Italia, y también con el presidente francés, y también con el presidente español. Planned Parenthood, hay gente en el Vaticano. Sí, es cierto. Entonces, hay cosas que yo sí les voy a decir de una vez, sé que no sé. Y no hay alguien en la tierra que pueda Que lo decir sepa, claro. con absoluta certeza de no equivocarse, ¿Por qué? esto es por eso. Claro, no faltan los Roberto Villasana y compañía que hacen suya la verdad. Dicen, no, lo que pasa es que Francisco es el jefe de las logias en Europa. Es el anticristo, es el antipapa. No es cierto. Cuidado con los juicios, ¿verdad? Sí, Cuidado cuidado con los... Yo prefiero... Porque uno se puede, o sea, Solamente Dios sabe. Y nosotros somos muy falibles. Así es, muy falible. Entonces, el inclinarte por una cosa tan fuerte Tan y fuerte. emitir un juicio y sobre ese juicio... Se llama juicio temerario. Es un juicio. Yo prefiero abstenerme. Y cuando a mí me preguntan mi opinión, yo digo, yo sé que no sé. Claro. ¿Mm? Porque hay cosas que sé. Hay cosas que no sé. Y si yo comparara mi ignorancia con mi conocimiento, pues diría que mi conocimiento es del tamaño de la Tierra y mi ignorancia es del tamaño del Sol. 1.300.000 veces mayor. Así de fácil, ¿no? Pero lo que sé, que es lo que estamos viendo, es suficiente para poder guiar el rumbo de millones de mexicanos para lograr su libertad. No va a ser nada fácil, pero cuando menos la libertad intelectual, la libertad moral, la libertad familiar, la libertad de opinión, la libertad de cátedra, la libertad religiosa, la libertad de creencias, esa es por la que tenemos que luchar. ¿Sí? Bien, entonces, el sionismo cree que la tierra le fue heredada, literalmente. Pero aquí hay otra cosa apasionante, también le fue heredado el dinero. Si ustedes leen cuidadosamente un párrafo, un versículo del Deuteronomio, en ese versículo leemos que dice, no le prestes, dice Yahvé al pueblo judío, no le prestes con usura a tu hermano, pero al extranjero sí. ¿Quién es el extranjero para el pueblo judío en esa época? ¿El resto de la humanidad? Todos los demás. ¿Todos los demás? Entonces, si hoy, a ver, vamos a hablar un poco de cifras. ¿Saben qué porcentaje tiene la banca sionista hoy de poder sobre el Producto Interno Bruto de la Tierra? O sea, ¿cuánto es de ellos, de solo 15,000 personas? Un 11 familias, 80%. más. 95%. 98%. O sea, el 2% está libre. Nos queda a los Ok. demás. Ellos tienen el de dinero virtual. Hoy no hay dinero físico, no hay riqueza física. En realidad todo es papel.
¿sí? Todos son convenios. O electrónico. O electrónico, el dinero electrónico. El 98% de los recursos financieros de la tierra están en poder de la banca sionista. Ojo, no banca judía, banca sionista. Ya nos quedó. ¿Sí? El 98%. El 2% de las migajas, pues está en el resto de la población mundial, 7,000 millones de personas. Entonces, ellos son dueños de la tierra. No es que se crean dueños de la tierra, es que ya son dueños de la tierra. Y ahorita vamos a ver por qué. Es literal, ya no es literario, es literal. Ya no es poético. El porcentaje, o sea, Es brutal el por eso porcentaje. Bueno, manejan, por eso manejan absolutamente todo. Las así. 500 corporaciones más grandes de la tierra tienen a su vez 40 megacorporaciones. Es más, no sé por qué se me pasó darles los símbolos de las 40 megacorporaciones. Exxon es una de ellas, ¿sí? Microsoft es otra de ellas. Uno se mete en la página del Banco de México, Sí. y ves todas las obligaciones que tiene con, Sí. con la Reserva Federal. Sí, brutales. De Nueva York. ¿Sí? Brutales. Impagables. ¿Cuándo se van a pagar? Pues el día del juicio final por la noche, ¿no? Sí. En la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces, ok. ¿Y la chiquera? Aquí está. Perdón, ¿eh? Sí, sí, sí.